Dale. El mexicano Emanuel Vaquero Navarrete, campeón superpluma de la WBO, sube de división a la división de los ligeros a las 130 libras para pelear por el campeonato mundial vacante de los pesos ligeros por parte de la WBO. Este sábado el vaquero va por la hazaña histórica de convertirse en tetracampeón del mundo y escribir su nombre con letras de oro junto con los demás tetracampeones mexicanos: Saúl Canelo Álvarez, Juan Manuel Márquez, Eric el Terrible Morales, el Travieso Arce y Leo Santa Cruz. Este sábado 18 de mayo, Vaquero Navarrete enfrenta al exmedallista olímpico, al ucraniano Denis Berinchik. Denis Berinchik, después de Vasil Lomachenko, es lo mejor que tiene Ucrania en la división de los pesos ligeros. Por lo tanto, Vaquero Navarrete no la tendrá nada fácil, ya que enfrenta a un muy duro rival, Denis Berinchik, cuyo récord profesional es de 18 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, y está invicto, un veteranazo de 36 años, de quien se dice pone en serios predicamentos a Vasil Lomachenko cada vez que hacen sparring, porque déjenme decirles que Denis Berinchik es el compañero de sparring favorito de Vasil Lomachenko por su resistencia de quijada y por su habilidad para entrar y salir, un estilista que calcula muy bien sus movimientos y tiene una pegada muy respetable. Y en este video les platicaremos todos los detalles de la pelea de Vaquero Navarrete contra Denis Berinchik, en dónde verla y todo lo que necesitas saber de este super tirazo. Antes de empezar de lleno con este video programa, quiero pedirte que si acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video y que estés al tiro con nuestro contenido. La Arena Pechanga en San Diego, California, será testigo del duelo por el Campeonato Mundial de Peso Ligero entre el orgullo de San Juan Citlaltepec, Emanuel Vaquero Navarrete, y el ucraniano Denis Berinchik. Este sábado 18 de mayo, esta pelea la podrás ver por Star Plus a través de ESPN Knockout. También la puedes ver por TV Azteca a las 23 horas. O puedes unirte a nosotros, a mí y a mi hermano, en la narración en vivo que hacemos. Todos son bienvenidos a la narración en vivo, por eso es importante que estén suscritos y con las notificaciones activadas. Este sábado 18 de mayo, ya estamos a unos días prácticamente, en la Pechanga Arena de San Diego, California, con capacidad para más de 15,000 personas. Esta arena será testigo de la pelea entre Manuel el Vaquero Navarrete y Denis Berinchik. Esta pelea representará la oportunidad histórica para el nacido en San Juan Citlaltepec de convertirse en campeón del mundo en una cuarta división distinta. Anteriormente, el Vaquero Navarrete ya fue campeón de peso super gallo, de peso pluma y de peso super pluma, una pelea que tendrá en juego el título mundial de peso ligero de las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Hay que decir que Denis Berinchik no tiene experiencia en este continente. Desde su debut en agosto del 2015 tan solo había tenido compromisos en el continente europeo. Ahora Denis Berinchik, que enfrenta a Emanuel Vaquero Navarrete, tendrá su primer pelea en los Estados Unidos. Y Berinchik buscará mantener su condición de invicto ante más de 15,000 personas en la Pechanga Arena. Berinchik, como lo dijimos, solamente ha peleado en Europa, ha peleado concretamente en Polonia y en Inglaterra. Pelear en México, pelear en los Estados Unidos o pelear en Puerto Rico son cosas muy diferentes, son peleas muy pesadas. El pánico escénico se hace presente. Y a pesar de la edad de Berinchik, creo que nuestro vaquero tiene más experiencia internacional que el ucraniano. Y es más joven, Vaquero tiene 29 años contra 36 de Berinchik. Vaquero pega más duro, tiene una efectividad noqueadora de más del 80% frente a la de Berinchik, que la tiene más chica, la efectividad solamente del 50%. Vaquero las tiene todas por ganar. Vaquero es el gran favorito en las casas de apuestas y Berinchik sale como el underdog, quien aspira a mantener su invicto, pero repito, no será fácil. No hay enemigo pequeño y eso lo hemos visto en innumerables ocasiones, ¿no lo creen? Vaquero tiene un récord impresionante para la edad que tiene un récord de 38
28 peleas ganadas, 31 de ellas por nocaut, impresionante. En su última pelea contra Robson Conceição, el brasileño Atómico no pudo noquear al brasileño porque Vaquero estaba lesionado de su mano izquierda y eso jugó un papel muy importante. Tan lastimado estaba Vaquero que después del empate a la semana se sometió a una cirugía y al parecer, gracias a Dios, la cirugía fue todo un éxito. La evolución fue muy buena, tuvo su fisioterapia, su rehabilitación y el Vaquero ya está recuperado 100% de su mano izquierda. El alcance del Vaquero es un arma muy importante, un arma muy peligrosa que Vaquero Navarrete tiene a su favor. El Vaquero tiene brazos muy largos, 183 centímetros de alcance, amén de que mide 1,70 metros. Berinchyk tiene 170 centímetros de alcance, tiene 13 centímetros menos en cuanto al alcance. Creo que el alcance, el cardio, la experiencia y el poder noqueador del Vaquero Navarrete terminarán en un knockout en favor del mexicano. Esa es mi humilde opinión, pero mi opinión realmente no importa. Nosotros queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. La opinión del respetable público, saben que los leemos a todos. De ganar el Vaquero Navarrete, por lo que hemos podido investigar qué es lo que seguiría para el Vaquero Navarrete. Pues en las redes sociales se habla muy fuertemente de que su siguiente combate no sería contra Lomachenko, como algunos aseguran. Lomachenko va contra el Camarón Cepeda y Vaquero Navarrete iría contra Shakur Stevenson, y eso lo ha manifestado el mismo Bob Arum, el dueño de Top Rank y el que está detrás de Vaquero y de Shakur. El mero jefe ha dicho que quiere que Vaquero Navarrete enfrente a Shakur Stevenson. Y ese sí sería un tremendo tirazazazo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que el Vaquero le arrebatara el cinturón de la WBC a Shakur Stevenson? Si alguien puede hacerlo, ese es el Vaquero Navarrete. ¿Qué opinan ustedes? Queremos leerlos a todos. Shakur Stevenson, por cierto, también enfrentó a Robson Conceição en el 2022 y ganó Shakur por decisión unánime. Si el Vaquero pelea contra Shakur, el Vaquero va a salir a noquear, no va a salir a bailar. Shakur no tiene el poder de puños ni la fuerza física del Vaquero. El estilo de Shakur es difícil porque es de los que se roban los minutos golpeándote y después se tiran hacia atrás. Pero la presión constante y la habilidad que tiene el Vaquero Navarrete de sacar golpes raros, sacados de ángulos imposibles, será la diferencia en este combate contra Shakur Stevenson, según mi apreciación. Pero para llegar a Shakur Stevenson hay que derrotar primero al ucraniano, primero hay que derrotar a Denis Berinchyk y convencer. Berinchyk va de visitante, Berinchyk está obligado a convencer y el Vaquero está obligado a noquear, así de fácil. Será una magnífica pelea, ¿no lo creen? Si eres del equipo Navarrete, regálame un like desde ahora, por favor, y si este video te ha gustado y te ha parecido entretenido, te pido de favor que lo compartas con un amigo o con una amiga al que también le guste el boxeo. Comparte este video en todas tus redes sociales, compártelo en tus grupos de Facebook, compártelo con tu gente. Esto nos ayudaría mucho a llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi hermano, gracias por ayudarme y que Dios siga bendiciendo este canal. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.